¿Qué tal? Un gusto que estés de nuevo en este lugar. El día de hoy vamos a continuar estudiando esta preciosa carta de Efesios y vamos ya a finalizar el capítulo 2. Vamos a concluir este capítulo 2. Vamos a ver del verso 19 al 22. Lo vamos a ver como en los siguientes videos, como los anteriores videos, brevemente con versículos que nos van a ayudar a entender un poco más esta parte de la escritura. Y como siempre que te he recomendado, tengas ahí la libreta, la Biblia, el cuadernillo o un bloc de notas donde puedas hacer anotaciones y seguir estudiando por tu cuenta. Es muy, muy importante que sigamos instruyéndonos en la palabra, escudriñando palabras que probablemente nos cuesta trabajo digerir, eh, no sé, algunos otros temas que obviamente en el estudio teológico hay diferentes posturas en cuanto a algunos versículos. Es importante que todo esto lo vayamos estudiando y que sea sobre todo el Espíritu del Señor dándonos el entendimiento, alumbrando nuestros ojos y abriendo nuestros oídos para poder entender absolutamente todo lo que el Señor dejó escrito en su palabra. Bueno, comenzamos Efesios 2, del 19 al 22. Dice la palabra de Dios, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y pues vamos a ver que los cristianos es como un edificio, oikos, la palabra griega, familia, ¿sí? Es muy importante que veamos que este edificio es un edificio vivo. Y ahorita vamos a ir viendo un poquito acerca de lo que se refiere esta palabra. Oikos, familia, es la familia de Dios, el hogar, por así decirlo, el hogar, la morada de Dios. Vamos a ver el primer versículo, que es el 19 de este estudio. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bueno, Efesios 2:12 nos habla acerca también de este tema, para hacer la remembranza o recordar que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin el Dios en el mundo. Y sin Dios en el mundo, perdón. Entonces, todos la carta que va dirigida a los santos y fieles en ese tiempo de Pablo, obviamente era un lugar comercial a donde llegaban muchas personas que no eran judías a hacer negocios, a vender, a comprar, etc., etc. Y es por eso que la carta se refiere a esto, ¿no? Que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿Quiénes? De la familia de Dios. ¿Quiénes? Bueno, todos los gentiles que han creído en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, ¿verdad? Como lo hemos venido estudiando en esta carta de Efesios, cada parte en el sentido de que el Señor nos apartó, nos dio a su Hijo Jesús, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo esto ya lo hemos venido estudiando y si es la primera vez que te conectas, bueno, los demás estudios están en la página de YouTube para que puedas seguir una a una y llevando el hilo de estas. Realmente no te pierdes porque van muy de la mano una tras otra y nos da una enseñanza eh, en ese momento adecuada sin dejar de ver nuestro contexto. Es lo que queremos aprender ahorita, ver nuestros contextos para seguir estudiando la palabra de Dios de una manera ordenada y no sacar los versículos de contexto, ¿verdad? Bueno, Filipenses 3:20 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Aquí vemos cómo ya nuestra ciudadanía, una vez que estamos en Cristo,
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir por su iglesia, es bien sabido, la palabra de Dios lo enseña, y vemos como hoy ya somos de esta ciudadanía celestial. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahorita en este tiempo de la dispensación de la iglesia, nosotros ya somos conciudadanos o ciudadanos, ¿verdad? De los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:6, que también ya estudiamos, y juntamente con él, ¿con quién? Con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Nos dio una posición, Dios nos dio una posición a través del Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 17, verso del 14 al 16, dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Querido hermano en Cristo, nosotros en este momento ya no pertenecemos al mundo. Vivimos y caminamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya somos ciudadanos del reino de los cielos, gracias a esa obra redentora del Señor Jesucristo y del amor del Padre que nos tuvo, como lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Con ciudadanos es una palabra que ocurre únicamente en el Nuevo Testamento, esta palabra con ciudadanos de los santos, es decir, de los apartados y miembros de la familia de Dios. Tenemos que recordar que el pueblo de Dios es el judío, es el pueblo de Israel, y nosotros no éramos parte de esto, pero hoy como cuerpo, como iglesia, ya formamos una unidad, ya también lo hemos estudiado, ya hoy somos una nueva creación, todos los que estamos en Cristo, tanto judíos como gentiles, de todas las naciones, no nada más de una zona geográfica, de todas las naciones. Ahorita vamos a ir avanzando y vamos viendo cómo el Señor en su perfecta obra va a cumplir y va cumpliendo el propósito que tiene para con la humanidad y para con sus hijos, para todos aquellos que hemos sido adoptados y llamados hijos suyos. Bien, vamos a ver Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto la verdad es que debemos de poner mucha atención, mucha atención y realmente ponernos a estudiar un poco más acerca de esto. Nos podríamos llevar mucho tiempo sobre este versículo de Efesios 2:20, pero es importante que tú también allá en casa le metas al estudio, ¿no? Dice Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, y entonces, ¿por qué aquí Efesios 2:20 nos dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Si dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, ahorita lo vamos a resolver esto. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros también somos parte de esta construcción o de este cuerpo, pero no por lo que podamos hacer nosotros, sino porque a Dios así le ha placido. ¿Sí? El fundamento de los apóstoles y profetas, pues es este mismo fundamento que dice Primera de Corintios 3:11. Es el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos absolutamente todo, es la plenitud que lo llena todo. Efesios 3:5 nos dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Tenemos que tomar en cuenta y considerar que esta parte a donde nos está hablando acerca de los apóstoles y profetas, nos está hablando de los del Nuevo Testamento. Bueno, hay diferentes posturas. Algunos dicen que también se habla de los profetas del Antiguo Testamento,
Pero si vemos aquí lo que está hablando Pablo en Efesios 3:5, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y está hablando acerca de los dones espirituales, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, ya en el Nuevo Testamento está nombrando a apóstoles y profetas. Y no nos tenemos que confundir con algunas personas que se autodenominan apóstoles o profetas, ¿no? La verdad es que somos siervos inútiles, no hay tal cosa, ¿no? El apostolado es algo que solamente se le dio a los que caminaron con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a Pablo también. Bueno, aquí vemos Efesios 4:11, y el mismo constituyó a unos, escucha esto, apóstoles, a otros profetas. Lo puse en rojo porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo habló a Pablo en este sentido y lo inspiró para escribir esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son los dones espirituales que más adelante en los episodios o en los capítulos siguientes que vamos a estudiar, como es el 3 y el 5, vamos a desarrollar brevemente estos dones, ¿verdad? Ahorita no es el tema, pero es importante que sepamos distinguir esta parte. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este fundamento es el Señor Jesucristo. No hay otro fundamento. Nadie puede poner otro fundamento para la edificación de la iglesia, por así decirlo, la doctrina que estamos llevando. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, no hay otro fundamento, sino solo Cristo. Es bien importante que veamos esta parte, a donde este fundamento es lo que se les dio a conocer a los apóstoles, que es lo que está en las Escrituras, y como lo vamos a seguir estudiando y seguiremos estudiando, vamos a ver una y otra vez al Señor Jesucristo. No hay otra cosa, no hay otra nueva palabra, todo, la verdad es que la palabra está completa y sobre este fundamento que es Jesús, eh, es lo principal que tenemos que considerar. Vamos a Efesios 2:20 de nuevo, dice Isaías 28:16. Fíjate lo que dice aquí acerca de esta casa de Dios, ¿no? Estamos hablando de edificar algo con un fundamento. El fundamento es Jesucristo, es el Evangelio, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa de simiente estable. El que creyere, no se apresure. Esta piedra de la que está hablando aquí Isaías, pues es un tipo de Jesucristo, es Jesucristo, ¿no? Vemos también igual este tipo en el Salmo 118:22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta piedra es el Señor Jesucristo. No solamente es el fundamento y un edificio, sino también es la cabeza, o digamos lo que corona la construcción, por así llamarla. Vamos a ver por qué Pablo está hablando primero en el capítulo 1 acerca de que somos el cuerpo de Cristo y después empieza a hacer esta comparación a la iglesia con un edificio. Vamos a ver por qué. Porque ahora son piedras y todo este rollo. Mateo 21:42 nos dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y esa cosa maravillosa a vuestros ojos. Es decir, no podían creer que estaban delante de esta piedra que habían hablado en el Salmo, ¿verdad? Que es el mismo Señor Jesucristo. Y tenemos que este fundamento, que es Cristo, junto con esta piedra angular, que es a donde se edifica todo, es como una construcción, necesita tener una buena base, unos buenos postes que vayan
uniendo paredes y obviamente algo que cubra hasta arriba. Bueno, todas estas partes es el Señor Jesús, por así decirlo, el fundamento, la base, todo lo que liga lo que es la iglesia. Tú y yo ahorita somos cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesucristo, y el que nos mantiene unidos es el Señor. Al que seguimos es a Jesús. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vamos a ver esta parte todo el tiempo, que Jesucristo es la plenitud de que lo llena todo, obviamente, y vamos viendo cómo Él es el cimiento, son las columnas también, las bases para donde se liga cada ladrillo, por así decirlo, y es quien corona, ¿no? El edificio, es la parte de arriba también. Y aquí pues estamos viendo cómo el pueblo el pueblo judío desecharon a Jesús, ¿verdad? Algunos sí, algunos o muchos creyeron en el Señor Jesucristo, algunos no, lo siguen negando como el Mesías, como el Hijo de Dios, pero pues aquí la parte importante es que estamos edificados, tú y yo, todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, sobre este fundamento. Eso es lo importante en este versículo. Nos está dando Pablo esta enseñanza porque tenemos que aprender a distinguir a la iglesia de Jesús. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, este edificio que somos tú y yo, que somos la iglesia, es la morada, es la casa del Señor. Y todo va bien coordinada y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo es que va creciendo si es un templo? Bueno, porque somos piedras vivas, no es un edificio muerto. Somos piedras vivas, el Señor está en cada uno de nosotros y de verdad que la iglesia del Señor Jesucristo está y puede estar en cada congregación, en todo el mundo, a donde exista un santo, un apartado, un justificado, allí está la iglesia de Jesucristo. Y muchas veces los seres humanos creemos que pues, puede ser un edificio, muchas veces se habla de vamos a la iglesia, ¿no? Pues sí, sí vamos a la iglesia porque se va a juntar todos, nos vamos a juntar todos los que hemos creído en el Señor Jesús y es la iglesia, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo hace esta comparación con un edificio precisamente porque aquí en Éfeso y en sus viajes misioneros que Pablo tuvo, se daba cuenta que en cada lugar edificaban alguna estructura para poner a sus ídolos o dioses falsos en cualquier lado. Entonces, sobre todo ahí en Efesios, ¿no? Está la, estaba la estatua de Diana de Éfeso, a donde también pues le rendían culto, ¿no? Y es por eso que empieza a hacer esta comparación con un edificio. Y nos va a ir llevando de la mano a distinguir entre un edificio y la verdadera iglesia de Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 17, del 21 al 23, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste,
yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Es importante esta unidad y muchas veces por cuestiones doctrinales, muchas veces por cuestiones que no son fundamentales, hay discusiones, ¿no? Entre la misma, la misma iglesia y no debería de ser, no debería de suceder, porque pues estamos unidos por Cristo y en Cristo. Somos una misma iglesia con denominaciones diferentes. Sí, de verdad es que hay muchas iglesias o muchos lugares, no les voy a llamar iglesias, les vamos a llamar lugares o lugares a donde se congrega gente, a donde no está la sana doctrina, donde se predican cosas que no son Jesucristo, y esto pues, obviamente no es la iglesia, por más que le nombren iglesia, no lo es. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo y vamos bien coordinados, aquí dice bien coordinado, va creciendo para ser el templo santo en el Señor. Es la morada, somos la morada, la casa de Dios, somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y tratamos de vivir esa vida piadosa que el Señor nos pide, que antes estábamos en el mundo sin Él, pero hoy ya en Cristo somos nueva criatura, nueva creación, ya lo hemos visto, tanto judíos como gentiles. Somos una nueva creación y esa nueva creación es la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo a donde precisamente debemos de estar bien coordinados, creciendo, creciendo día a día para ser el templo santo en el Señor. Apocalipsis 21-22 nos dicen, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Aquí Apocalipsis 21-22. ¿Por qué no habrá visto un templo? Vamos a primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque simplemente nosotros somos ese edificio aquí en la tierra. Nosotros somos esta iglesia. Todo gracias al Señor Jesucristo, a su obra preciosa de redención, en el cual tú y yo alcanzamos la salvación, la adopción y tantas bendiciones, ¿verdad? Que tenemos y que debemos de estar agradecidos con Dios porque pues Él es bueno todo el tiempo. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este templo del Señor, pues somos cada uno de nosotros, amigos. Y es por eso que debe ser una casa espiritual. Algo espiritual no lo puedes ver, ¿no? O sea, no ser un sacerdocio santo, vivir apartados, ¿no?, del mundo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Podemos también ahí hablar de muchos sacrificios espirituales, ¿no? Y no necesariamente son poner inciensos y todo ese rollo. Tal vez perdonar a alguien más o, no sé, dejar de maldecir. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Otra vez vemos esta palabra, en quien vosotros, hablándole a los gentiles que habían creído a Jesucristo. Recuerda que Pablo es judío. También son juntamente edificados. ¿Por qué son juntamente edificados? Bueno, porque tanto judío como gentil ahora es iglesia de Cristo.
edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es lo que dijo el Señor Jesús, se lo dijo a Pedro, y muchas personas sacan de contexto este versículo. ¿Sí? Está hablando de la iglesia de Jesús, no de la iglesia de alguien más, es la iglesia de Jesús. Hechos 17:24, me encantó. Esta parte de Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Muchas veces creemos que en un edificio es el único lugar a donde habita Dios. Y no es así. Dios habita en su iglesia. Dios habita en cada uno de sus hijos. ¿Sí? No en un lugar específico, no en un edificio. Aunque estamos hablando de edificar, de un edificio, no es literal un edificio. Son las personas, son los creyentes, es la iglesia. Hechos 7, del 46 al 48, dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Está hablando a Salomón, ¿no? Que edificó un templo también. Aquí vemos la otra parte, ¿no? Los judíos igual, y efectivamente ahí estaba la presencia de Dios, el Shekinah, ¿verdad? Pero eso era en el Antiguo Testamento. Pero aquí mismo también, o sea, él dice el Señor, bueno, sí, pero ¿qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? ¿No hizo los cielos, la tierra? Porque muchas veces como seres humanos uno se pavonea mucho, por así decirlo, eh, en cuanto a las edificaciones, ¿no? Que hacen para Dios. Y mira qué hermosa iglesia, qué bonita estructura, qué bonita arquitectura. Y son edificios muy bonitos, pero no necesariamente el Señor habita ahí. El Señor habita en el corazón del creyente. A eso vino Cristo, para formar su iglesia. No es para que en tal lugar sí está Dios. No, no, no. Son las personas. La iglesia es un conjunto de personas que han creído en el Señor Jesucristo, que Dios los ha apartado del mundo, que Dios los ha llamado. Ya todo esto lo estudiamos en Efesios 1. Se ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado. Eso es bien importante también todo esto. Debemos de recordar que este templo es santo, es limpio y es consagrado a causa de la sangre y el Espíritu del Señor. O sea, no es por nosotros, porque ya lo estudiamos también, no es por obras para que nadie se gloríe. El edificio, de lo que está hablando Pablo, porque te recuerdo, le está hablando a los efesios que tenían sus templos para sus dioses del mundo. Es por eso que les habla acerca de una edificación, para que todos entendieran que no era, que Dios no podía confinarlo a un lugar. Dios es todopoderoso. Inclusive hay lugares a donde se entra y hay que hablar bajito y hay que tener cierto respeto. Y está bien, pero yo creo que Dios está
como lo dice aquí, habita, el cielo es su trono y la tierra son los estrados de sus pies. Dios está en todo lugar y en todo lugar deberíamos de ser transparentes, ¿no? No nomás en un lugar ser de una cierta parte, de una cierta forma y en otro lado otra persona, ser otra persona. Eso pues habla de que no somos la iglesia de Jesucristo. Si tú cambias tu tono de voz cuando estás dentro de una congregación o dentro de un edificio y afuera eres otra cosa, pues te encargo, ¿no? Entonces, no es eso, no es eso. La escritura nos enseña aquí en Efesios 2:22, en que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu está la morada de Dios. Y el fundamento es Cristo. Y la cabeza es Cristo de la iglesia. Es una piedra viva y nosotros somos piedras vivas. Aquí vemos en el libro de Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Qué tal? Son palabras de Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es decir, todo un conjunto, ¿no? Que está basado en el amor. Sabemos que Dios es amor. El que ama al Señor Jesús guarda su palabra. Y el Padre te ama o nos ama. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Habitaremos como familia, como la familia de Dios, como la familia, como ese conjunto, como ese edificio, como ese cuerpo. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿A dónde vive el alto y el sublime? ¿Dónde habita? Dice que en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, el que se reconoce que necesita a Cristo para hacer vivir el espíritu de los humildes, de aquellos que dependen de Dios, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuántas personas tienen el corazón sin llenura en este momento? Y necesitan reconocer el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan arrepentirse de su pecado para poder y ser parte de esta iglesia viva que está en la tierra y que aún no se completa. En cuanto esté completa, el Señor va a venir por su iglesia y nos vamos ahí. Todo hay un propósito, el hecho de predicar, de compartir la palabra de Dios, para que más personas conozcan el Evangelio y aquellos que han de ser salvos, aquellos que han de ser llamados, apartados, reconozcan que el Padre les está hablando, que es el tiempo. Gálatas 3:28 nos dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya nadie se puede jactar aquí que si esto, que si lo otro. Todos los que estamos en Cristo, todos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, todos, si estamos en Cristo, uno somos. Una familia. Somos familia en Cristo. Somos la familia de Dios. Somos la casa de Dios.
Somos el hogar de Dios, somos la iglesia de Cristo. Fíjate cómo dice Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros o en vosotros? ¿No sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Estas cartas van dirigidas para el creyente. Estas cartas van dirigidas para aquel que ha creído en Jesucristo. Y viene la enseñanza, el fundamento de los apóstoles. ¿No sabéis que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hoy ya lo sabes. Efesios 2:22, y en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, una iglesia gloriosa. ¿Por qué? ¿Por qué una iglesia gloriosa? Bueno, simplemente porque el Señor es el que habita en esa iglesia. Por eso es gloriosa. No por las acciones o actividades que tú y yo hagamos, sino porque simplemente Dios está presente en nuestras vidas. Él nos guía y dice que debemos de estar en armonía los unos con los otros y no estar discutiendo que si esto, que si aquello. No, nosotros tenemos que ser una unidad y estar unidos en esta misma fe, en esta misma razón, de que todo fue hecho en Él y para Él, que nosotros no hay absolutamente nada. Hoy hay muchos predicadores, muchas personas que están enseñando emociones, y tú eres, y tú le haces, y tú aquello. No, no, no es así. Si tú y yo hacemos algo, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Si tú y yo tenemos que ir a algún lugar a predicar, a compartir, a hacer, simplemente es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Si tienes que poner en orden cada aspecto de tu vida, no son tus logros. Es el Espíritu de Dios que te quiere poner en orden para que estés en una perfecta armonía con Él, para que tus oraciones no tengan estorbo, porque somos una familia, somos un cuerpo. Yo me imagino una persona con enfermedades crónicas degenerativas, a donde ya en sus últimos días eh, todos los miembros de su cuerpo ya no se pueden conectar entre sí, ya que está fallando el hígado, que está fallando el riñón, que está fallando esto, que la presión, que el cerebro, que ya no llega, que ya no hay armonía y el cuerpo decae y termina la existencia de la persona, ¿verdad? Así le pasó a mamá, murió hace años. Y ya está en la presencia del Señor, gracias a Dios. Pero vemos esta parte, ¿no? O sea, nosotros como iglesia debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos estar todos sobre el fundamento. Es por eso importante que estudiemos, que meditemos. Nunca vamos a alcanzar a conocer absolutamente todo, ¿no? Porque Dios solamente nos va a revelar lo que Él quiere revelarnos y está ahí en las Escrituras. Ahí está lo que tenemos que saber. Cómo adorarle, cómo vivir, cómo todo esto. Cómo caminar aquí en el mundo, yendo a la iglesia. Pero tú, amigo, debes de saber que eres este edificio. Es por eso que Pablo, ora en el capítulo 1, verso del 15 al 20, bueno, el 23, con esta oración apostólica, ¿no? Y siempre da gracias por cada uno de los creyentes y pide que sean alumbrados nuestros ojos para que podamos ver, ¿no? ¿Cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado?
para que podamos entender su palabra, para que podamos vivirla, para que seamos uno, como Él es uno con el Padre. Y no existan divisiones, que si yo soy mejor, que si tú eres mejor, que si yo soy el apóstol, que si yo soy el profeta. No, o sea, hello, no. Sí hay dones espirituales que Dios ha repartido, pero son para la edificación de la iglesia, no para que nos pavoneemos con algún título, ¿no? Que probablemente ni tienes. Pero bueno, ese no es el tema. Eh, Aquí el punto es que debemos de saber que somos ese edificio, que somos la morada de Dios y que debe de esta morada, pues, caminar como Él dice que camine. Somos, imagínate una construcción, una iglesia, bueno, yo me la imagino, ¿no? No sé si, si tú también puedas imaginarte esto, pero esa iglesia, esa estructura viva, caminando, ¿sabes? Y dando gloria al nombre de Dios, alcanzando a las almas, acercándolas y dirigiéndolas hacia el Señor. Es maravilloso. Aquí esta parte de esta pregunta de 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si ahí te queda esa duda, tienes que estudiar más. Esta parte de Efesios 2:22 te da luz, de Efesios, perdón, 2 del 19 al 22, te va a dar luz acerca de esta unidad y de este edificio, de estas piedras vivas, de la piedra angular. Todo tiene un sentido. De repente pareciera que la escritura es, pues, ¿de qué está hablando, no? Pero si empezamos a meditar, nos vamos a dar cuenta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tenía una razón del por qué escribir de esa manera. Aquí vemos que el mundo estaba sumergido en una idolatría total, a donde se edificaban edificios para meter a sus dioses falsos. Y hoy pasa exactamente lo mismo. Y no solamente puede ser una figura de eso, ¿no? Muchas veces el hombre idolatra a otro hombre y lo hace como si fuese algo mucho mayor. Entonces tú y yo somos la iglesia, ¿ok? Tenemos que caminar en unidad, ser edificados y saber que el lugar donde habita Dios es una entidad espiritual y no física. El lugar donde habita Dios es una entidad espiritual y no física. Es decir, no es un edificio, no es una congregación. Eso solamente es una organización, ¿verdad? Religiosa. La iglesia de Jesucristo está en cada lugar. Siempre vamos a encontrar santos y fieles en cada lugar. Nos va a parecer extraordinario el día que estemos ante la presencia de Dios, llegamos al cielo y nos encontramos a otra persona que, oh, tú también, ah, sí, pues es que yo también era iglesia de Jesucristo, ah, pues yo también. Pero cada uno tenía su función, ¿sabes? Así que, querido hermano, no estamos aquí en una carrera de ver o hacer notar quién es el mejor. No estamos aquí en una carrera de decir yo soy la iglesia de Jesucristo. Eres la iglesia de Jesucristo cuando recibes al Señor Jesús. Cuando tu vida es transformada por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Cuando vas exactamente siendo edificado a través de la palabra, esta edificación también viene a través de los dones espirituales que Dios derramó en su iglesia, en cada persona. ¿Para qué? Para que esta iglesia vaya creciendo en el conocimiento de quién es Dios, cuándo es Dios, dónde es Dios, por qué es Dios. Y pues, querido hermano, vamos a concluir con otros,
con otros dos versículos y uno más que me voy a dejar al último para amarrar. Para amarrar este capítulo 2 de Efesios. Dice segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, otra vez esta palabra vosotros, ya sabes quiénes somos vosotros, los gentiles, sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Apocalipsis 2 del 1, perdón, Apocalipsis 21:3 nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios ha dejado estas hermosas palabras para saber que hoy somos su iglesia, que hoy somos el templo, que hoy somos ese edificio, a donde Él es el fundamento, a donde el Señor Jesucristo es el fundamento y el ligamento y lo que corona a este edificio. Y nosotros solamente somos un conjunto de bloques que va llevando el Señor a cumplir un propósito hermoso. Y es a conjuntar o a juntar a la iglesia de Jesús. Y vamos a cerrar con Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo, Él es todo y en todos. Y solamente el Señor Jesucristo, queridos hermanos, es el que puede y el que debe de tener toda la gloria. Y es por eso que a través de este capítulo 2, que Pablo, cuando empieza la carta de Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él hace una obra maravillosa en cada uno de nosotros, con un propósito eterno. Hoy recuerda, eres ciudadano. En primer lugar, eres redimido por la sangre de Cristo. Eres apartado para Dios. Eres hijo adoptado. Has sido sellado. Mora en ti el Espíritu de Dios. Eres la iglesia. Hoy tu vida ha cambiado, es diferente. Hoy ya no eres gentil ni griego. Hoy eres simplemente la iglesia del Señor Jesucristo. Una iglesia gloriosa porque el Señor habita en ella. Todo esto es un pequeño resumen de lo que es el 1 y el 2. Y Pablo nos va enseñando, ¿verdad? Que la salvación nos la ha dado el Señor. Que no es por obras. No es porque seas muy bueno, porque Dios dijo, ay, no, eres bien buenazo. No, no. Es solamente porque Él le plació. Él es el dueño de absolutamente todo, del cielo, de la tierra, el creador, el todopoderoso, el único digno de alabanza, el único digno de adoración. Solo Él. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Por eso Pablo da esta doxología al principio de esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Y bendito ya lo estudiamos desde el primer estudio que tuvimos. Elogiado, muy elogiado, porque Dios es bueno. Tú y yo no éramos parte del pueblo de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios, éramos pecadores. Y el día de hoy, gracias al sacrificio vicario de Jesús, hoy somos santos, hoy somos hijos, hoy somos iglesia, hoy somos parte de la ciudadanía del cielo. Wow, bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Entonces tenemos mucho que agradecer, amigos, y de verdad los espero para el capítulo 3, que sigamos estudiando, esforzándonos. Dudas, comentarios, ya sabes, ahí ya está mi WhatsApp. De igual manera, también el correo electrónico, con gusto voy a contestar. Y pues te espero para el siguiente estudio, el siguiente día que lo hacemos, que son los jueves. Y pues a seguir orando y sobre todo darle gracias a Dios por la posición en la que nos ha puesto, nos ha sentado juntamente con Cristo. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Muchas gracias.